la década de los 90, con su discurso neoliberal, Carlos Salinas de Gortari cambió la Ley Federal de Educación que contenía los principales preceptos del artículo 3 de la Constitución, imponiendo un proyecto privatizador llamado Ley General de Educación. En mayo del 92, el planteamiento era entonces, al igual que ahora, la privatización de la educación a través de la participación social llamada por Salinas federalismo educativo, que quitaba la obligación al gobierno federal de atender la educación, delegándola a los estados con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. El programa de solidaridad, implementado por el mismo Salinas, desde entonces nos arrebata la gratuidad de la educación, obligándonos a aportar dinero para la educación de nuestros hijos. Para el magisterio se acentúa el proceso de cancelación de los derechos laborales con la llamada Alianza por la Calidad de la Educación en los procesos de certificación y evaluación laboral con la puesta en marcha de carrera magisterial. En el 98, durante el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, el magisterio michoacano se movilizó para impedir la implementación de una lesiva ley de educación propuesta por Carlos Salinas. La base magisterial acude al llamado de la dirigencia que estaba entonces a cargo de quien hoy propone esta nefasta ley que pretende acabar con los derechos de los trabajadores, así como quitarle al pueblo su derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad. El magisterio michoacano hemos avanzado en la construcción de una propuesta de ley estatal de educación, trabajada desde el 95, que corresponda con nuestro proyecto alternativo de educación y cultura, elaborado por maestros, padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales. En 2006, tras una serie de foros de consulta y propuesta previos, se realiza el primer Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura y la construcción de nuestra propuesta de ley estatal de educación. En diciembre del 2009, tenemos nuevamente una sesión del Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, contando entre otros con la presencia del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a quien se le propone de nueva cuenta retomar el tema. El día 17 de diciembre, la 71ª legislatura, en una página de internet, presenta de manera artera para el magisterio y pueblo de Michoacán lo que llamaron el resultado de su trabajo como burócratas, la propuesta de ley de educación para el estado de Michoacán en un formato de opinión y no de participación y propuesta, sin tomar en cuenta a los padres de familia, maestros y estudiantes. Una ley neoliberal antimagisterial de derecha que recoge los planteamientos de la Ley General de Educación planteada por Salinas con los consejos de participación social apuntando a privatizar la educación en el país, dirigidos ahora al beneficio de empresarios michoacanos, entre otros, con la agrupación Mexicanos Primero. Consejos que buscan no solo la participación de los padres de familia y empresarios en el equipamiento y mantenimiento de las escuelas, sino que además, en lo pedagógico, sean quienes decidan qué tipo de educación deben de recibir nuestros hijos, dejando fuera a los trabajadores de la educación, porque a decir de los legisladores, sólo así se podría meter en cintura a los maestros. El resolutivo de los 22 foros de análisis de la propuesta de ley de educación para Michoacán fue de contundente rechazo. Hemos realizado hasta ahora 21 foros regionales en los que ha habido una participación muy importante, no solamente de los compañeros maestros del sector magisterial, sino también de otros sectores. Ratifica precisamente la capacidad de convocatoria que tiene el movimiento democrático magisterial de la sección 18 del CENTE, presentar a los diputados nuestra posición al respecto. No vamos a presentar remiendos, no vamos a presentar, como dicen ellos, opiniones, sugerencias a su iniciativa. Finalizando con un foro estatal donde se dejó sentir el rechazo de la sociedad a una iniciativa que, a pesar de no haber sido consensada, se busca imponer en agravio de todos los actores del proceso educativo. Desde temprana hora, a las afueras de Casa de Gobierno, ubicada sobre el libramiento sur de la ciudad de Morelia,
miles de maestros se dieron cita para acudir al llamado de nuestra organización sindical. La convocatoria se hizo en el sentido de rechazar de manera tajante la propuesta de ley de educación. El día de hoy se entrega la contrapropuesta a la reforma de educación en el Estado a la Cámara de Diputados del Estado. Esta salió de los foros regionales y del foro estatal del pasado viernes que se realizó aquí en la ciudad de Morelia. Estamos protestando en contra de esa propuesta de ley en la que no estamos de acuerdo. Analizando su contenido, vemos que es la disfrazada. Esa ley de educación debe ser letra muerta en Michoacán, porque perjudica a la educación, a la niñez y al pueblo en general, al tratar de implementar los consejos de participación social, que no es cosa nueva en Michoacán, pero gracias a la movilización del magisterio democrático hemos logrado echar abajo. Docentes de todos los confines de la geografía michoacana arribaron de manera contundente al centro de Morelia, rumbo a la sede de los legisladores, en una clara muestra de fuerza y respaldo a nuestra organización sindical. Las calles del centro de la capital michoacana fueron insuficientes para albergar a tan numeroso contingente, y fue el caso que al encontrarse abarrotadas por los mentores, miles de ellos no alcanzaron a arribar al templete donde el secretario general dijo: Vamos a dar lectura del documento que es resultado del proceso de discusión de nuestros foros populares. Queremos primero darlo a conocer aquí este documento de manera pública ante todos nosotros, ante el pueblo de Morelia, ante los medios de comunicación. Lo hacemos con base en nuestros derechos constitucionales que tenemos como michoacanos y como mexicanos, principalmente en lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esa iniciativa que elaboraron aquí la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados es ilegítima porque es resultado del trabajo encerrado y de escritorio de los diputados de la Comisión de Educación y sus asesores. No goza del respaldo social y es rechazada por los actores principales del proceso educativo: los trabajadores de la educación, los estudiantes y los padres de familia. Es antipopular porque defiende y afianza el proyecto privatizador de la educación que se viene imponiendo desde el nivel central a partir del año de 1992, firmado por Carlos Salinas, Elbester Gordillo Morales y los 31 gobernadores de los estados del país. Implementa el federalismo educativo que descarga la responsabilidad del gobierno en los estados. La violación del precepto constitucional de a trabajo igual, salario igual, con carrera magisterial al individualizar la relación laboral y promueve la competencia feroz entre los docentes. Es antidemocrática porque considera al titular del Ejecutivo Estatal como la máxima autoridad educativa y a quien corresponde expedir todos los reglamentos en la materia, con atribuciones para quitar y poner a funcionarios, consejeros, etcétera. Se echa por la borda nuestra propuesta de considerar una instancia democrática, popular, representativa, como lo es nuestro Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, como la máxima autoridad en materia educativa, desde donde se diseñe y evalúe la política educativa en la entidad. Es antipedagógica porque defiende las propuestas de la llamada educación en competencias y la calidad educativa definida como desarrollo cognitivo de los educandos, negando la formación integral y armónica de los estudiantes.
Esta iniciativa es antilaboral porque pretende imponer sanciones a los trabajadores de la educación que no estamos de acuerdo con su modelo educativo neoliberal y que nos atrevemos a seguir construyendo nuestro proyecto educativo alternativo. Es antimagisterial porque se refiere con desprecio al gremio cuando establece que sobre los integrantes de los consejos escolar, municipal y estatal, así como en el Congreso Estatal de Educación, a la letra dice: en ninguno de los casos los trabajadores de la educación podrán ser mayoría. De hecho, la iniciativa de ley en su conjunto excluye a los principales actores del proceso educativo, es decir, a los trabajadores de la educación. Retirar la iniciativa de ley de educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, promovida por la Comisión de Educación de esa Cámara de Diputados, a promover de manera conjunta y en serio un amplio proceso de discusión sobre la educación que tenemos y sobre la educación que queremos los michoacanos, a través de foros públicos y la celebración del tercer Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Retomar la discusión sobre la Ley Estatal de Educación, considerando los consensos construidos en el marco del Congreso Popular de Educación y Cultura y las iniciativas presentadas con anterioridad, particularmente la presentada por nuestra sección 18 del CENTE en el año de 2007 y de otros sectores populares que también respaldan a esta iniciativa de ley. Ingresó una comisión en busca de entregar al presidente de la mesa directiva de la 71ª legislatura, diputado Jesús Ábalos Plata, la contrapropuesta elaborada por el magisterio michoacano. Ya en el interior, la respuesta de los legisladores fue la ausencia de los mismos, denotando el temor a enfrentar a quienes según ellos representan. Tras deliberar y consensar, la decisión fue de no entregar el documento y posterior a la información de la negativa por parte de los diputados, los representantes del magisterio michoacano se instalaron en la Asamblea Estatal, donde se acordó la visita de información a las alcaldías michoacanas del 8 al 11 de febrero. La realización de talleres sobre la propuesta de ley estatal de educación con padres de familia, organizaciones sociales y maestros los días 18 y 19 de febrero y una movilización estatal el 3 de marzo para entregar a la Comisión de Educación del Congreso del Estado nuestra propuesta de ley estatal de educación. Compañeras y compañeros, hasta la victoria siempre. Mil cadenas habrá que romper, venceremos, al Estado sabremos vencer, campesinos.